Hola a todos, mis queridos seguidores, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy venimos cargados de noticias que, les aseguro, los van a dejar sin aliento. Y es que cuando hablamos de las parejas que más nos roban el corazón en el mundo de la actuación turca, hay dos nombres que inevitablemente resuenan con fuerza: Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Lo que les vamos a contar hoy es algo que ha sacudido los cimientos del espectáculo y ha puesto a todos a especular. Así que abróchense los cinturones, porque esta historia va a dar mucho de qué hablar. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en todo este torbellino de novedades, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den ese botón de suscripción que ven por ahí y activen la campanita, para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. ¡Vamos a ello! Desde hace ya un tiempo la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido un auténtico tema de debate, un enigma envuelto en miradas cómplices y gestos que trascendían la pantalla. ¿Están juntos? ¿Se han separado? ¿Hay algo más allá de la ficción que une a estas dos estrellas? La respuesta nunca ha sido clara, pero lo que sí es innegable es la conexión especial que siempre han mantenido, una química que ha traspasado la pantalla y ha mantenido a sus seguidores más fieles en vilo, esperando cualquier indicio, cualquier señal que confirmara lo que sus corazones intuían. Después de protagonizar juntos la exitosa serie Erkencikus, la química entre ellos era tan palpable que se sentía en el aire. Las miradas profundas, los gestos tiernos, la complicidad evidente, todo apuntaba a que lo que veíamos en televisión no era solo interpretación, era una chispa real. Y seamos sinceros, cuando dos personas irradian tanta energía juntas, cuando la pantalla se ilumina con su presencia, es difícil no imaginar un romance en la vida real, un cuento de hadas moderno que nace de la ficción. Durante el intenso rodaje de Erkencikus, los rumores sobre su relación se intensificaron día tras día, convirtiéndose en el pan de cada día para la prensa y los fans. Compartían momentos en redes sociales, a veces de forma sutil, otras más explícita, asistían a eventos juntos, y la prensa turca, siempre al acecho, no dejaba de seguirlos, buscando la más mínima pista. Aunque nunca llegaron a confirmar oficialmente su relación en aquel momento, las pistas estaban ahí, visibles para todos los que seguían sus pasos con devoción. Había esa dulzura en sus interacciones, esa ternura en sus sonrisas, que hacía pensar que su vínculo era mucho más profundo que una simple amistad o un compañerismo profesional. Podíamos sentir la chispa, esa conexión especial que hace que una pareja sea inolvidable, que nos hace soñar despiertos. Y claro, para nosotros, sus fans incondicionales, cada detalle era motivo de celebración, una pequeña victoria en nuestra constante búsqueda de la verdad. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso y a menudo impredecible mundo de las celebridades, las cosas cambian. Y a veces lo hacen de forma muy drástica, rompiendo expectativas y dejando a todos con la boca abierta. Precisamente la noticia que ha estallado hoy, 29 de enero de 2026, ha sido como un jarro de agua fría, pero de esas que te despiertan de golpe, te sacuden y te hacen ver las cosas de otra manera. Se trata de una noticia que a buen seguro va a dar lugar a incontables conversaciones, debates y análisis en los próximos días, una bomba mediática que ha revolucionado las redes sociales y los portales de noticias. Hemos recibido información, a través de fuentes muy cercanas al entorno de ambos, fuentes que gozan de credibilidad y que rara vez se equivocan, que ha dejado a muchos con la boca abierta, procesando la magnitud de lo que se está gestando. Y es que al parecer las cosas entre Can y Demet han dado un giro absolutamente inesperado, un giro que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Estamos hablando, mis queridos seguidores, de una posible reconciliación. Sí, han leído bien. Tras un periodo de distanciamiento, donde cada uno ha seguido su propio camino profesional y personal, donde las vidas han tomado rumbos distintos, parece ser que las viejas llamas vuelven a arder con una fuerza renovada. Según lo que nos llega, Can Yaman y Demet Özdemir no solo se estarían dando una nueva oportunidad en el amor, sino que además, la relación estaría evolucionando a pasos agigantados. Un avance vertiginoso que sugiere una seriedad que va más allá de un simple reencuentro amistoso. No hablamos de un simple coqueteo o de un encuentro casual, de un café para ponerse al día, sino de algo mucho más serio, algo que podría culminar en un compromiso, en un paso definitivo hacia un futuro juntos. Imaginen la magnitud de esto. Sería un acontecimiento que marcaría un antes y un después en sus carreras y en sus vidas personales. Los rumores más fuertes, aquellos que provienen de Cirque.
Los íntimos y que se han ido alimentando de avistamientos y testimonios, apuntan a que Khan, conocido por su carácter apasionado, su carisma arrollador y a veces impulsivo, habría dado un paso decisivo, un movimiento estratégico para recuperar el amor de Demet, para reconquistar su corazón. Al parecer, durante las últimas semanas han sido vistos juntos en varias ocasiones, y no solo en encuentros discretos, en citas clandestinas que buscan evitar los focos, sino en situaciones que delatan una clara intimidad, una conexión que trasciende la amistad. Se habla de cenas románticas a la luz de las velas, de paseos bajo la luna, compartiendo la magia de la noche, y lo más sorprendente, lo más impactante, de un anillo. Sí han oído bien, un anillo. Según diversas fuentes, Khan habría sorprendido a Demet con una joya especial, un gesto que en muchas culturas se asocia inequívocamente con una pedida de mano o, al menos, con una seria intención de futuro, un compromiso firme. Claro está, hasta el momento, ni Khan Yaman ni Demet Özdemir han emitido un comunicado oficial al respecto. Son muy celosos de su vida privada, de preservar esa intimidad que tanto valoran, y prefieren mantener ciertos aspectos alejados del ojo público, de la voracidad de los medios. Sin embargo, la cantidad de testimonios, la acumulación de pistas, los pequeños detalles que se van recopilando son difíciles de ignorar, imposibles de desestimar. Los paparazzi, siempre a la caza de la primicia, han estado trabajando a destajo, y aunque han logrado captar algunas imágenes comprometedoras, momentos que insinúan una cercanía especial, aún no hay nada que confirme explícitamente una boda o un compromiso en firme, una declaración pública que ponga fin a las especulaciones. Pero la intuición, esa voz interior que tantas veces nos guía, y lo que nos llega de fuentes bien informadas, nos dice que estamos ante algo grande, ante un acontecimiento que podría cambiarlo todo. Es importante recordar, y es crucial para entender el contexto, que la relación entre Khan y Demet siempre ha sido objeto de un escrutinio público muy intenso. Cada paso que daban era analizado al milímetro por los fans y la prensa, cada gesto, cada palabra, se convertía en objeto de debate. Tras su ruptura inicial, un capítulo que pareció cerrar una etapa, ambos han continuado con sus vidas, forjando sus propios caminos. Khan Yaman ha seguido cosechando éxitos a nivel internacional, conquistando mercados y participando en producciones de gran calibre, como su aclamada incursión en la televisión italiana y sus ambiciosos proyectos en Estados Unidos. Por su parte, Demet Özdemir ha seguido brillando con luz propia en Turquía, consolidando su posición como una de las actrices más talentosas y demandadas de su generación, con proyectos que han sido aclamados tanto en su país como a nivel internacional, demostrando su versatilidad y su indiscutible talento. Ambos han demostrado una gran profesionalidad en sus carreras y una capacidad innata para reinventarse, para adaptarse a nuevos desafíos y para seguir creciendo como artistas. Sin embargo, parece que a pesar de sus trayectorias individuales y de las distancias que la vida ha impuesto, el hilo conductor que los une, esa conexión especial que nació en los sets de rodaje, nunca se ha roto del todo. Quizás con el tiempo y la distancia, han podido reflexionar profundamente sobre lo que tuvieron, sobre la intensidad de su conexión, sobre la fuerza de su amor y sobre lo que realmente quieren en sus vidas, en el presente y en el futuro. A veces es necesario separarse, dar un paso atrás, para darse cuenta del verdadero valor de lo que se ha tenido, para apreciar la magnitud de un amor que parecía perdido. Y parece que este podría ser, precisamente, el caso de Khan y Demet. Si esta noticia se confirma, si el anillo y los encuentros son realmente un preludio de un futuro juntos, sería sin duda uno de los acontecimientos más relevantes y comentados del mundo del espectáculo turco en mucho tiempo. Imaginen la boda, las portadas de las revistas, las entrevistas exclusivas, el revuelo mediático. Sería un evento de proporciones épicas, un fenómeno que paralizaría al país y mantendría al mundo del entretenimiento en vilo. Y lo más importante sería la confirmación de que a veces el amor verdadero, incluso cuando pasa por momentos difíciles, cuando se enfrenta a obstáculos y distancias, puede resurgir con más fuerza, más maduro y más sólido que nunca. Sería la prueba de que hay historias que están destinadas a ser, que hay almas que se encuentran una y otra vez. ¿Qué nos lleva a pensar que esta vez sí es la definitiva? Bueno, para empezar, la madurez que ambos han demostrado tanto en sus carreras como en su vida personal. Ya no son los jóvenes actores que conocimos al principio de sus trayectorias. Han vivido experiencias, han aprendido de sus aciertos y sus errores, y es probable que ahora busquen una estabilidad y una profundidad en sus relaciones. Ese que antes quizás no priorizaban, una conexión que vaya más allá de la pasión juvenil. Además, la forma en que parece que Khan está abordando esta reconciliación,
con gestos contundentes y significativos como el anillo, sugiere una seriedad que va mucho más allá de un simple romance pasajero, de una aventura fugaz. Parece que está apostando fuerte por un futuro juntos. Y hablemos un poco de la reacción de sus fans. La comunidad de seguidores de Can Yaman y de Method Demir es inmensa y tremendamente apasionada. En las redes sociales el hashtag #CanDemet o #Erkencicus Reunión ya está en tendencia, acaparando conversaciones y generando un debate apasionado. Hay quienes celebran esta posible vuelta con júbilo y emoción, quienes se muestran escépticos, manteniendo la cautela ante la falta de confirmación oficial, y quienes simplemente esperan ansiosos con el corazón en un puño, a que llegue ese anuncio que ponga fin a las especulaciones. La emoción es palpable, la energía en las redes es eléctrica, y es que para muchos, su historia de amor en Erkencicus se convirtió en una especie de cuento de hadas moderno, y la idea de que ese cuento pueda tener un nuevo capítulo, y además uno tan prometedor como un compromiso, genera una ilusión desbordante. Es fascinante observar cómo las dinámicas de las relaciones de las celebridades capturan nuestra atención, cómo sus vidas se convierten en fuente de inspiración y de debate para millones de personas. Can Yaman con su carisma arrollador, su imponente físico y su personalidad magnética, y de Method Demir, con su talento actoral indiscutible, su belleza natural y su elegancia, forman una pareja que en muchos aspectos es admirada y envidiada por igual. Su posible unión no solo sería una noticia personal para ellos, un hito en sus vidas, sino también un acontecimiento que resonaría con fuerza en la industria del entretenimiento, un evento que marcaría el calendario de los fans y de la prensa. Ahora bien, ¿cuáles podrían ser las implicaciones de esta reconciliación en sus carreras? Si deciden dar este paso tan importante, si unen sus vidas de forma oficial, es muy probable que veamos una colaboración profesional más adelante. Se imaginan a Can y Demet trabajando juntos de nuevo en una serie o película, pero esta vez como pareja confirmada, compartiendo no solo la pantalla, sino también sus vidas. Sería un éxito asegurado, un acontecimiento que revolucionaría la televisión y el cine. El público los adora juntos, la química que demostraron en pantalla es algo que muy pocos actores logran replicar, y la expectativa ante un nuevo proyecto juntos sería altísima. En conclusión, mis queridos amigos, la noticia que ha irrumpido hoy, 29 de enero de 2026, sobre Can Yaman y de Method Demir, es de esas que nos dejan con ganas de más, con la emoción a flor de piel y con un mar de interrogantes. La posibilidad de una reconciliación, y con ella, la tan sonada idea de un compromiso y un futuro juntos, ha puesto a todo el mundo a especular, a soñar y a imaginar. Aunque aún no hay confirmación oficial, las señales son cada vez más fuertes, los testimonios se acumulan y la intuición colectiva apunta en esa dirección. Can y Demet podrían estar a punto de escribir un nuevo y emocionante capítulo en su historia, un capítulo que esperemos esté lleno de amor, felicidad y éxito. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Creen que esta vez sí es la definitiva? ¿Están emocionados ante esta posibilidad que nos llena de ilusión? Déjenme sus opiniones, sus teorías y sus deseos en la caja de comentarios de abajo. Me encanta leer lo que piensan, debatir con ustedes y compartir esta pasión por las historias que nos cautivan. Si les ha gustado este vídeo y la información que les hemos traído hoy, no olviden regalarme ese pulgar arriba que tanto nos ayuda a crecer y a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, sobre todo si son fans de Can y Demet, para que nadie se pierda esta noticia de última hora. Y si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo y unirse a nuestra gran familia de amantes de las noticias del espectáculo. No se pierdan lo que se viene, porque esto no ha hecho más que empezar. Muchísimas gracias por acompañarme un día más. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más historias y por supuesto mucha más intriga. Hasta la próxima, queridos.